Buenas noches, estamos retomando la comunicación que fue interrumpida. Muy buenas noches. Hoy día martes 5 de noviembre del año 2024 les saluda nuevamente Carola Canelo Figueroa. Recientemente habíamos iniciado la conexión y fue interrumpida lamentablemente. Así que vamos a hacer el video nuevamente. Muy buenas noches y muchas gracias a todas las personas que se están uniendo. Hoy, martes 5 de noviembre del año 2024. Chileno y chilena, que no te confundan los políticos. Monsalve debe ser formalizado por el fiscal Armendáriz o por el fiscal que se designe, porque Monsalve debe ser investigado y no es aceptable que la fiscalía no cumpla su función. No dejemos que los políticos y sus operadores que tenemos en exceso en la televisión confundan a la gente. Comienzan a confundirla completamente. ¿Qué cosas hay que tener en claro? En primer lugar, de acuerdo a la Constitución vigente, que es la del año 2005, firmada por Ricardo Lagos Escobar, ya que en Chile no rige la Constitución del 80 de la dictadura, primera cosa, como falsamente sostenía Boric, Vallejo y compañía, el artículo 83 de la Constitución chilena vigente establece que es el Ministerio Público el organismo autónomo jerarquizado que dirige en forma exclusiva la investigación penal en Chile. Lo dice claramente el artículo 83, ahí ustedes lo pueden leer en sus casas. Un organismo autónomo, jerarquizado, con el nombre de Ministerio Público, que es lo mismo que Fiscalía, dirigirá en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito. Los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado y en su caso, ejercerá la acción penal pública en la forma prevista por la ley. Es decir, la investigación penal que consiste en el esclarecimiento de los hechos delictivos y la participación penal de los mismos le corresponde al Ministerio Público en Chile. Boric no tiene competencias para ello. Carolina Toá tampoco, Monsalve tampoco, Luis Cordero tampoco, Antonia Orellana tampoco, Camila Vallejo tampoco. Nadie más que el Ministerio Público es el único autorizado por la Constitución y las leyes para investigar los delitos. ¿Qué significa investigar? Esclarecer la verdad de los hechos y la participación punible. Por lo tanto, todo lo que ha hecho Boric, Toá, Vallejo y compañía, Monsalve, de haber accedido a cámaras de seguridad o haber tomado conocimiento, en el caso de Boric, Toá y compañía, de que Monsalve accedió a cámaras de seguridad del hotel, que impartió Monsalve órdenes directas a la PDI para hacer su propia investigación, abusando de su cargo. Todo eso es ilegal, absolutamente ilegal. Y por lo tanto alguien podría preguntarse, ¿cómo es posible que Monsalve no esté formalizado? Y eso quiero que haya total claridad aquí. Porque Monsalve debería estar hace rato formalizado. Y es más, Boric, Toá y compañía, que tomaron conocimiento de estos temas, tenían el deber de haber denunciado todos los hechos delictivos, no solo los relativos a la imputación de violación sexual, sino que también de acceso a la cámara de seguridad del hotel, que el propio Boric confesó en una rueda de prensa, confesó que Monsalve le había dicho que había accedido a las cámaras de seguridad del hotel. Y también el hecho, que reviste caracteres de delito penal, porque está vinculado con la lógica de el encubrimiento, la obstrucción a la justicia, el reconocimiento expreso por parte de Carolina Toá y Boric también, de que Carolina Toá le dio instrucciones, y todo estaba en conocimiento de Boric, a Monsalve, de que ella había recibido una llamada de la PDI y que Monsalve tenía que dirigirse al hotel a hacer una diligencia.
Artículo 175 del Código Procesal Penal. Estarán obligados a denunciar: B. Los fiscales y los demás empleados públicos, los funcionarios públicos, presidente de la República, una ministra de Estado, están obligados a denunciar los delitos de que tomaren conocimiento en el ejercicio de sus funciones, y especialmente en su caso los que notaren la conducta ministerial de sus subalternos. El presidente de la República, una ministra de Estado, toma conocimiento que Monsalve accedió a las cámaras de seguridad del hotel, hecho que reviste caracteres de delito penal porque no está autorizado por ley para mirar cámaras de seguridad que son privadas de un hotel y que además forman parte de una investigación penal que solo le corresponde a la Fiscalía o Ministerio Público. Estaban obligados a denunciar eso. En vez de hacer eso, en vez de denunciar, Boric, Carolina Toá prestaron apoyo a Monsalve. Le prestaron apoyo. Ya, mire las cámaras de seguridad del hotel. Aplauso. Sigan el gobierno. Está bien, lo apoyaron en las órdenes que dio a la PDI para investigar por su cuenta. No lo denunciaron. Y Carolina Toá, con conocimiento de Boric, lo apoyó también avisándole, advirtiéndole que el director de la PDI la había llamado para avisarle de una diligencia que se iba a hacer en el hotel a Monsalve. Artículo 175 del Código Procesal Penal. Obstrucción a la investigación. Artículo 269 bis del Código Penal. El que a sabiendas obstaculice gravemente el esclarecimiento de un hecho punible o la determinación de su responsable mediante la aportación de antecedentes falsos que condujeran al Ministerio Público a realizar u omitir actuaciones de la investigación será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo, multa de 2 a 12 unidades tributarias mensuales, obstrucción a la justicia. Uno se pregunta, yo tengo una respuesta clarísima, pero cualquier persona se puede preguntar por qué el fiscal Armendáriz no formaliza la investigación de inmediato contra Monsalve por los hechos de violación sexual que se le imputan a una subalterna del gobierno. Y además, ¿por qué no se formaliza investigación y no es investigado Boric, Toá y todas las demás personas que tomaron conocimiento de hechos que revisten caracteres de delito penal, como el acceso de cámaras de seguridad, como advertencias, involucramiento en una investigación penal en curso, un apoyo al imputado? Bueno, ¿quién es Javier Armendáriz? Información en Wikipedia, en Google, que puede no ser exacta, pero para que tengan una idea ustedes de quién es él. Javier Armendáriz Salamero, abogado chileno, y él, miren qué interesante, él estuvo en el caso de Jorge Lavandero, en el caso Bombas, en el caso Caradima. Él cesó en sus funciones en determinado año, y se incorporó, el 2011, y se incorporó, miren, a trabajar a la Universidad de San Sebastián, igual que Marcela Cubillo. Y el 2023, él vuelve el 2018 como Ministerio Público a la Fiscalía Regional de la Fiscalía Regional Metropolitana Norte, se dice acá, y el 2023 su esposa, me imagino que será la cónyuge, María Cecilia Cáceres, dice, militante del partido político Revolución Democrática. ¿Se acuerdan de ese partido político de Giorgio Jackson? Que fue el partido político que apoyó la candidatura
de Boric es el partido político más grande del Frente Amplio, que hoy día ya no es Revolución Democrática, ahora se llama Frente Amplio. Bueno, su cónyuge, María Cecilia Cáceres, esto dice la prensa, 2023, militante del partido político Revolución Democrática, renunció como directora jurídica de la Cancillería del Gobierno de Chile, o sea, el gobierno de Boric, vigente en 2023, debido a sus vínculos con el caso de corrupción de la Fundación Democracia Viva. Y aparece ahora en octubre del 2024 como fiscal persecutor en contra de Manuel Monsalve por la imputación de violación sexual. El fiscal Armendariz no ha formalizado la investigación contra Monsalve y no ha hecho nada con respecto realmente a la posible responsabilidad penal que pudiera tener Boric y Carolina Toá por hechos que revisten caracteres de delito, por no haber denunciado, por tener una característica de conducta que podría ser calificada jurídicamente por un tribunal como encubrimiento, o que podría ser calificada por un tribunal de la República como obstrucción a la justicia. ¿Por qué? Porque está vinculado al Frente Amplio, a Revolución Democrática, al Frente Amplio, al caso de las fundaciones truchas del Frente Amplio, el caso de Democracia Viva y cuántas otras. Son varias las fundaciones que fueron creadas con el objetivo de recibir miles de millones de pesos de recursos públicos que dispuso transferir Boric como presidente de la República mediante la ley de presupuesto que la despacha desde la moneda al Congreso Nacional a través de los gobernadores regionales. Ahí está incluido, se sostiene por la prensa, Orrego, Claudio Orrego, que figura falsamente como independiente cuando todos sabemos que él es nueva mayoría, es Frente Amplio, él es demócrata cristiano, de los antiguos demócratas cristianos. O sea, independiente no es. Y acá lo que se ha intentado durante estos días, si ustedes se fijan con astucia, con inteligencia, durante estos días lo que se ha pretendido es limpiar la imagen de Boric, de Toá, al absurdo que incluso llegaron unas cartas de apoyo de unas supuestas feministas a Toá porque consideran que la crítica súper sustentada y fundada contra Toá por su ineptitud absoluta, por todos estos hechos que revisten caracteres de delito penal, si esto es muy grave, respecto de una ministra de Estado. Entonces ellos inventan de que eso podría ser considerado como algo contrario de género contra Toá. Y no puede estar más desvinculado a eso. Se trata claramente de que tanto Boric como Toá y el resto de personas que forman parte del gabinete, los ministros de Estado de Boric son pésimos, lo han hecho pésimo. Y obviamente, aunque traten de hacer todo un lavado de imagen, no pueden borrar la realidad. Han dicho, es que hay el principio de inocencia del imputado Monsalve. Obvio, todo imputado tiene un principio de inocencia a su favor, obvio. De hecho, para que ustedes sepan, la Constitución es muy clara. El Ministerio Público al investigar tiene que ser objetivo. O sea, el Ministerio Público, miren, tiene que investigar los hechos constitutivos de delito, tanto los que determinen la participación punible, o sea, tanto los hechos que incriminen, que afecten, que perjudiquen al imputado, como los que acrediten la inocencia del imputado, tiene que investigar. Pero ¿cuál es el problema? Que el fiscal Armendariz no quiere formalizar la investigación. Y por lo tanto, no va a poder hacer diligencias que sean más eficientes para descubrir la verdad. Y además, si no formaliza la investigación, que es lo que no quiere hacer, no va a poder pedir medidas cautelares como la prisión preventiva de Monsalve. Monsalve es un peligro para la víctima y un peligro para la sociedad. ¿Quieren que le hagamos un dibujo?
Evidentemente es un peligro para las víctimas si con posterioridad a los hechos imputados de violación sexual aparecieron unas personas en la casa y de hecho habló Monsalve con la víctima con posterioridad de los hechos para convencerla de que no denunciara. Esta es una víctima muy perjudicada que no se querelló inmediatamente, pidió ayuda a otros funcionarios del Palacio de la Moneda y nadie le ayudó. Nadie le ayudó, ni Boris, ni Tobán, ni nadie. Nadie de la Moneda ayudó a esa mujer. Nadie. Absolutamente nadie. En consecuencia, acá tenemos un desgobierno de Boric que se colocó en favor del imputado de violación sexual y un fiscal Armendáriz que tiene un enorme conflicto de interés con el Frente Amplio y que le impide, no es objetivo en la investigación. Él está, al no formalizar, está favoreciendo a Monsalve y lo ha favorecido tanto que inclusive la defensa de Monsalve, dirigida por la abogada Marina Horvitz, que está vinculada también a la nueva mayoría, a la concertación, vinculada al Partido Socialista, al que entiendo militaba Monsalve, o milita Monsalve, pidieron ellos, la defensa pidió una audiencia hace unos días atrás para obtener cautela a favor de Monsalve. O sea, lo único que han hecho algo concreto en este juicio ha sido la defensa de Monsalve, que pidieron una audiencia, que ustedes la pueden ver, que se transmitió por internet desde el Poder Judicial, donde la defensa de Monsalve pidió secreto, quieren secreto en la investigación y están todos con un secreto absoluto. Y por otro lado, se ha mencionado que también pidieron borrar chats del WhatsApp, del teléfono celular de Monsalve. Y el juzgado de garantía autorizó borrar esa información. A vista y paciencia al fiscal Armendáriz, que no hizo nada concreto al respecto. Están actuando en favor del imputado, sin la objetividad que exige la Constitución. Y por lo tanto Armendáriz debe ser removido inmediatamente. No puede seguir como fiscal de una causa en la cual él no tiene ninguna objetividad. Hace unos días atrás escuché una radio, creo que se llama la radio 13C, debe ser una radio vinculada, me da la impresión, al canal 13, donde había una persona que hablaba ahí. No recuerdo muy bien su nombre, creo que Quique Mujica, algo así tenía un nombre, que empezó a decir falsedades. Y lo que decía era lo siguiente, que decía que él había escuchado de exfiscales, que el fiscal Armendáriz, porque estaban tratando de lavar la imagen del fiscal Armendáriz, de que el fiscal Armendáriz no formalizaba la investigación contra Monsalve porque no tenía todavía las pruebas contra Monsalve. Miren la falsedad más grande. Porque para formalizar la investigación no se necesita tener pruebas. Repito, para formalizar la investigación, Armendáriz no necesita tener pruebas, porque en el proceso penal las pruebas son necesarias después. Les explico cómo opera esto. La Fiscalía debe formalizar la investigación para investigar formalizadamente al imputado Monsalve. Ahí la Fiscalía recaba información en esa investigación formalizada. Y terminado el plazo de investigación, ahí la Fiscalía en un tiempo más decide si va a acusar o no al imputado. De hecho, acá aparece. Y en su caso, ejercerá la acción penal pública en la forma prevista por la ley. Es decir, el fiscal puede decidir no acusar. Pero si el fiscal acusa,
porque considera que hay que formularle cargos realmente, lo considera que hay antecedentes, ahí se acusa y ahí se pasa a la etapa de ofrecer las pruebas, una etapa preparatoria y después un juicio, y en la etapa de juicio, en la audiencia de juicio oral en lo penal, ahí se rinden las pruebas. Por lo tanto, es de una falsedad absoluta la información que esta persona de la radio 13C, creo que se llamaba Quique Mujica, decía que unos ex fiscales le habían dicho que Armendari, pobrecito Armendari, no podía todavía formalizar, pobre Armendari, porque le faltaban pruebas. Imagínense, puras mentiras. Esas son mentiras, son falsedades para que la gente se confunda, para que la gente no entienda. Han pretendido lavar la imagen a costa de otros casos, como el de Valdivia, y tratar de decir, no, es que el otro caso es flagrancia, en cambio este caso no fue flagrancia. Claro, ¿cómo iba a ser flagrancia, pues? Si la víctima en el caso Monsalve pidió ayuda y nadie la ayudó. Nadie la ayudó. Y el primer abogado que tuvo también era una persona vinculada al Partido Socialista, que se demoró una eternidad en interponer querella. No la ayudaron. No la ayudaron. No confundir, formalizar la investigación con acusar, son cosas distintas, y por lo tanto acá claramente el problema de fondo es que aquí Boric y compañía han apoyado a través de hechos que revisten caracteres de delito penal y que en rigor deberían ser investigados y deberían ser sancionados por la justicia. Han apoyado a Monsalve, una persona imputada por violación, que hace unos poquitos días atrás era la persona encargada de la seguridad ciudadana en nuestro país. Así estamos. Esa es la realidad, y bajo un desgobierno, el de Boric, que ha tenido a los dos directores de las policías, Carabineros, formalizado, Yáñez, el anterior, que contaba con el apoyo de Boric. No seamos lesos, no nos engañemos. En Chile, desde hace harto tiempo, desde el año 2005 al menos, de la Constitución vigente, el poder militar y las fuerzas de policía están debajo del poder civil. Hace mucho tiempo. Eso es así. Y por lo tanto, es responsabilidad de Boric haber tenido como director de Carabineros a Yáñez, hoy día formalizado, de la misma manera que es responsabilidad de Boric haber tenido bajo su gobierno como director de la PDI al anterior también formalizado. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y en la prensa se ha dicho claramente que el director de la PDI actual es una persona que incluso ha sido condecorada en su momento por Toá, que han tenido una relación por casos anteriores donde Toá fue imputada en el sentido de mal manejo de dinero a nivel de la Municipalidad de Santiago. ¿Recuerdan aquello? ¿Recuerdan ustedes cuando Carolina Toá planteaba que iban a regular y hacer protocolo para las tomas en el Instituto Nacional? Miren lo que han hecho con el Instituto Nacional y otros colegios de la comuna de Santiago. Por lo tanto, acá es responsabilidad de Boric, de la misma manera como todo lo que se está diciendo del actual fiscal nacional, Valencia, que no ha tomado la medida de cambiar a Javier Armendáriz de este caso y que debe tomarla, que eso es lo que corresponde. Valencia aparece ahora, el fiscal nacional, que habría tenido comunicaciones con Chadwick, con Hermosilla, dice la prensa. Él dice que va a denunciar eso en relación con casos de Piñera. Y Valencia fue designado por Boric. En consecuencia, abran los ojos
abran los oídos, abran todos los sentidos y su intuición y no se dejen de confundir. Tengo confianza en que esta investigación penal va a llegar a la verdad igual, porque independientemente que en estas instituciones estén de alguna manera controladas por operadores políticos, al interior del Ministerio Público hay gente decente que va a investigar. Al interior de la PDI hay gente decente que va a investigar. Y también hago un llamado a toda la sociedad chilena que haya tenido conocimiento de este caso, que sean testigos de lo que le ocurrió a la funcionaria subalterna de Monsalve, que adopten dos medidas claras. Una, que la información que tengan la entreguen, la escriban, la dejen escrita en una notaría, como resguardo, y que esa misma información se la entreguen a la Fiscalía. ¿Por qué en una notaría? Porque en la Fiscalía después se pierden los documentos, después se pierden los antecedentes, y por lo tanto es muy importante resguardar la información. Que haya cambio de gabinete o no de Boric a esta altura da lo mismo. Me imagino que nadie decente dentro del Frente Amplio, si es que hay alguien, o de la nueva mayoría, si es que hay alguien, va a querer trabajar con Boric. Y por otro lado, la derecha sabe quién es Boric, y para la derecha ha sido muy funcional Boric. Si la derecha actuara decentemente, cosa que no ha ocurrido, lo habrían destituido hace rato. Porque es evidente que un desgobierno como el de Boric, una persona violenta, fascista de izquierda, machista, misógino como él es, y que mal usa de su cargo, jamás va a ser una persona con caracteres de autoridad para disminuir la delincuencia en nuestro país. Sabemos cómo llegó al gobierno, sabemos que es una persona violenta. Antes de la elección presidencial advertí de esto. En la prensa apareció cómo se refería a las Fuerzas Armadas y de Orden. En la prensa apareció cómo se refería a las mujeres y el caso de denuncia de acoso sexual que existía en su contra. En la prensa se sabía que se reía del asesinato de Jaime Guzmán con una polera donde aparece el rostro del senador Guzmán absolutamente acribillado por las balas con las que fue asesinado, con absoluta alevosía. En la prensa se sabe de sus características, y la derecha conoce las características de Boric hace mucho tiempo. Desde el año 2009 públicamente se sabe quién es, cuando él era presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Se sabe la violencia que él despliega. Son conductas siniestras, más graves aún de lo que se ha sabido hasta ahora. Y la derecha chilena y la oposición, lamentablemente, no ha velado por la vida y la integridad física y psíquica de las personas en nuestro país, que es el primer deber del Estado, el de asegurar la vida y la integridad física y psíquica de cada una de las personas que vivimos acá. Despierten, no se dejen anestesiar por el fútbol, por los, entre comillas, periodistas, cierre comillas, de la televisión y de la radio y de la prensa, sino tengan claro, edúquense, instrúyanse. Toda esta información está
en Internet, las normas legales respectivas. La prepotencia, la falta de respeto, la indolencia de Javier Armendáriz como fiscal, que al ser entrevistado durante la época de las últimas elecciones que tuvimos, de votaciones que hubo, no quiso dar ninguna respuesta, ni siquiera de tipo educativa, de aclaratoria frente a la sociedad, sin entender el rol público que cumplen los fiscales en nuestro país. Qué fea su conducta, qué inaceptable, qué inconstitucional su forma de proceder. Debe actuar de manera objetiva. Debe actuar de manera objetiva. Lo que está haciendo es inaceptable. Debe ser removido el fiscal Javier Armendáriz de inmediato y ser colocado un fiscal que no tenga vínculos con el Frente Amplio ni con el gobierno o desgobierno de Boric y que dé garantías de una investigación penal objetiva. Esto es de la mayor gravedad. No puede haber impunidad en un caso de violación sexual, ni menos en un caso que se le imputa a quien estaba encargado en el momento inclusive de los hechos de las policías de nuestro país y de la seguridad de la ciudadanía. Muy buenas noches y que estén muy bien.